La verdad, la pandemia son las enfermedades de la salud mental, depresión y ansiedad en la cabecera. No es una opinión, es un dato arrojado por la OMS. Yo por suerte tomé nota, me hice cargo y bueno, y ahí como que empezó otra historia diferente. Me di cuenta que yo estaba en la empresa que quería, en la posición que quería, que siempre había soñado, y también fue duro el golpe, porque cuanto más alto subís, más fuerte te pegas cuando te caes. Ahí descubrí que hay una fuerza en cada uno que es infinita. Pues llega un momento en la línea que se te acaba la fuerza física y que tu mente te abandona. Pero hay una tercera fuente de energía que es tu fuerza de voluntad. Somos la suma de todos, de las cosas buenas que hicimos, de los errores que cometimos. Yo creo que es la suma de todos. No importa si hoy estés trabajando en relación de dependencia o estés trabajando por tu cuenta, pero nunca abandones tu marca personal. Nunca dejes de trabajar tu marca personal. Y vos me decís, Fer, ¿qué te va a hacer hoy? Dos cosas para ser más feliz hoy. Y se lo digo a todos los que están oyendo este podcast: deja de quejarte y agradece. Todo hábito es repetición. Hago el ejemplo de acordate la primera vez que manejaste un auto solo. Transpiraba de los nervios, se te apagaba el auto, y hoy tu auto es una extensión de tu cuerpo. Y crear un hábito es lo mismo. O sea, es tener la disciplina para no abandonarlo. Fer, bienvenido a este espacio de mentores. Gracias por tomarte el tiempo de compartir acá un poquito de tu vida. Gracias, Iván, a vos por la invitación. Ya desde el primer mensaje que me mandaste, ahí como que yo tuve una conexión con tu espíritu, tu mensaje. Se dije, cuando me convocaste, no dudé un segundo en aceptar la invitación, así que gracias por la invitación. Sí, te agradezco también por eso, porque no es algo habitual. Te escuché en una entrevista decirlo en algún momento, em, que la gente ante el miedo de contactar a alguien que Claro. lo ve inalcanzable no lo hace, y fue un poco lo que me pasó a mí también. Sí, siempre digo eso, que no tengan miedo de escribirle. Yo le he mandado, literal, le he mandado mensajes a Elon Musk, a Bill Gates. No me contestaron, ¿no? Pero así como ellos no me contestaron, le he mandado mensajes a gente, pero realmente que en mi mente o en mi inconsciente era inalcanzable, no me van a contar, y hoy por hoy algunos son amigos. Sí, sí, bueno, es una locura. Realmente a mí me sorprendió la primera respuesta, y a partir de ahí creo que también se generó eso, Sí, ese de vuelta es verdad, que lo valoro, y en definitiva hoy estamos acá, así que es verdad. es así, funciona, funciona. Em, Fer, hoy obviamente tenés vasta experiencia en el mundo corporativo, llevas más de 25 años Ujú. trabajando en empresas muy importantes, estuviste en Nissan en Japón, en Mercado Libre, Ajá. y después un recorrido por empresas gastronómicas, por lo Ese que... fue después de la fábrica de Japón, estuve 8 años trabajando en gastronomía. Bien, bien. Escribiste un libro también, Ajá. Ikigai, que lo tenemos Sí, sí. acá presente, y Fue uno de los 10 libros más vendidos el año pasado. Top 10 de ventas en Argentina. Así que anduvo muy bien el libro, por suerte. bueno, vamos a hablar un poco de todo. A mí el libro en lo personal, la verdad que me voló los pelos. Sí, Eh, te interpela. Es un libro que te to- resetea la cabeza. Totalmente, totalmente. Ya había escuchado el concepto Ajá. de Ikigai. Agrego esto porque sos TEDx speaker. Speaker, correcto. em, y me pasó en una oportunidad, entrené con una coach que entrenaba oradores para TEDx. Siempre tuve el sueño también, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre? Vane Ramelo. Ah, sí. Sí, la conozco. Em, Era amiga de una amiga mía, Ok, y simplemente, bueno, hice como un coach, una mentoría para que me entrene, para aprender un poco a contar mi historia. claro. Y la verdad que la experiencia estuvo buenísima, y de ahí me nació este concepto de Ikigai, que la verdad que me pareció fantástico. Y después cuando encontré tu libro que me Que el apareció, libro te llegó, sí, sí. sí, sí, Este libro sí, tiene eso. te El llega en libro el te momento llega. que tiene que Es llegar, el ¿no? libro, todos los lectores, muchos me han compartido esa frase que me encantó. Dice, el libro me llegó en su momento justo, pero en realidad el libro es el libro y cada uno lo transita de acuerdo al momento de vida que esté pasando. Así que es un libro muy versátil, es un libro muy amable, inclusive para el que no tiene el hábito de la lectura es un libro fácil de leer. Tal cual, tal cual. Em, Fer, hablando de esto del Ikigai, del propósito, vos dijiste en una nota que tu propósito era hacer un mundo laboral más humano. Correcto, ¿Y es así. eso qué pasó en el medio, digamos, que te llevó a pensar de esa manera, de querer cambiar el,
el Eh, mundo, ¿no? sí, un poco todo mi recorrido del mundo corporativo que le agradezco, o sea, pues fue una gran escuela, o sea, yo no podría estar hoy haciendo lo que hago si no hubiera pasado por las empresas, pero sí hay realidades que hoy no se ponen sobre la mesa, ¿sí? Que la verdadera pandemia no es el COVID-19, la verdadera pandemia no es la gripe aviar, la verdadera pandemia son las enfermedades de la salud mental, depresión y ansiedad en la cabecera, no es una opinión, es un dato arrojado por la OMS. Y yo no quiero con esto demonizar el sistema laboral, pero también después de 25 años en corporaciones, puedo asegurar, y 6 como consultor, recorriendo desde pymes hasta multinacionales, que el sistema laboral tal cual está planteado ahora en el mundo no colabora mucho en mejorar este indicador, ¿no? Que tiene que ver con enfermedades de la salud mental. Por lo cual, yo soy papá de 3, y ahí fue cuando, volviendo a la pregunta, fue cuando dije, che, yo no puedo quedarme de brazos cruzados ante esta situación, tengo que hacer lo que pueda desde mi lugar para poder cambiar esta realidad. Y nada, hace 6 años que vengo, lo hacía también cuando trabajaba en corporaciones, pero yo sentía que ese mensaje estaba limitado a las 4 paredes de esa empresa y ahora, nada, desde mi lugar de divulgador, conferencista, autor de un libro, creo que ese mensaje está impactando a muchas más gentes. Eh, Mis clientes, por ejemplo, son dueños de compañía y yo siempre hablo, Iván, del efecto multiplicador. O sea, yo puedo, no sé, tocar una fibra íntima o generar un cambio de mindset en ese dueño, en cuántas personas estoy impactando. O a partir de la semana que viene, ese dueño va con otra impronta a su empresa, tiene 1000 empleados, tiene, no sé, 10 gerentes, y esto empieza a cascadear como algo positivo. Así que, volviendo a la pregunta, fue en ese momento, fue cuando yo realmente empecé a investigar el tema del bienestar. El bienestar hoy por hoy es una ciencia, no es una charla entre amigos, no es una charla de Malbec en un asadito, sino que ya hay ciencia comprobada que demuestra qué cosas nos hacen bien a las personas. Y a partir de eso, decidí que cada día de mi vida lo iba a dedicar a aportar a esa misión y a ese propósito. Que, ¿tuviste igual alguna situación que te haya marcado en toda tu experiencia, digamos? Uf, esa pregunta era para el final porque cada vez que cuento la anécdota me emociono. Me emociono bien, ¿no? Porque sí, sí, hubo varias situaciones, pero bueno, creo que hubo una puntual. Yo trabajaba en una empresa que, como muchas empresas, festejan el Día de la Familia, ¿viste? Que vos invitas a los chicos y tus hijos ven dónde laburás y qué sé yo, ¿viste? Ya Facundo, el mayor, ya era grande, por lo cual había llevado a las 2 nenas, que tengo 2 nenas, mía, la del medio, y Nami, la más chiquita. Eh, y bueno, pasamos el día ahí en la empresa, qué sé yo, todo divino. O sea, el evento fue espectacular. Y dentro del evento había un momento que vos podías llevar a tus chicos a tu lugar de trabajo, ¿no? A que recorran dónde te sentabas y qué sé yo. Entonces, volviendo a casa, eh, casi pregunta de rigor medio padre culposo, pues la verdad que estaba poco tiempo en casa, estaba todo el día laburando. Le pregunto a las chicas, che, ¿qué les pareció el evento? Y bueno, la del medio adolescente me dijo, estuvo bien, que para un adolescente es un montón. Y la más chiquita, que en esa época tenía, escuchá, tenía 6 años, estaba en el primer grado, me dice, no, a mí no me gustó. Claro, yo digo, ya, ya me estaba por enojar y pensé en mí, digo, che, yo soy coach, no puedo, o sea, soy coach, Reaccionar. entreno gente de inteligencia emocional, no puedo saltar, tiene 6 años, es una bestia si le digo algo. Entonces, viste, el coach repregunta, entonces le repregunto, le digo, che, Nami, ¿qué fue lo que no te gustó? Y me dice, no, la parte de los juegos y los regalos me encantó, fue re divertido, pero a mí no me gustó cuando me llevaste a tu lugar de trabajo. La gente, las oficinas que teníamos era Versace, o sea, Que- hasta olían bien, viste, todos muebles modernos, divinos. Y digo, ¿qué es lo que no te gustó de la oficina de mamá? Para mí era todo perfecto, viste, era el mundo ideal. Y me dice, porque en tu oficina dice hay un montón de gente triste, gente triste tomando café. Entonces, eh, El Principito, el libro más leído del mundo después de la Biblia, hay una frase que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y ante mis ojos, ante mi vista sesgada, o sea, los ojos no ven. O sea, los ojos lo que hacen es recogen información y después tu proceso entiende lo que quiere entender. Tu cerebro entiende lo que quiere entender. Los ojos no ven. Los ojos, lo que está haciendo mis ojos ahora es tomar información. Te veo a vos, veo el estudio. Después cada uno puede interpretar lo que quiera. Cada cerebro. Entonces, en mi mirada sesgada, yo veía que estaba, no sé, cumpliendo el sueño dorado, ¿viste? Eh,
Y en los ojos de una niña con la inocencia y la pureza que tiene un niño y, digamos, nada, vi otra realidad que yo claramente no estaba observando. Claro, obviamente, gente triste, o sea, gente recontra enajenada, alienada metida en la computadora y bueno, tomábamos café para seguir performando alto. Eso fue parte también del click, digamos, que te hizo generar el Fue cambio. tremendo, fue como un darse cuenta, un despertar. Así que fue uno de los momentos que fueron fuertes. Otro fue cuando mi hijo mayor un día me dijo, che viejo, los que me conocen, yo soy una persona que se habla riendo. O sea, vos me escuchás por teléfono y te das cuenta que me estoy riendo. O sea, es un estado, es una elección de vida, el ser feliz, el vivir plenamente, ¿viste? Y un día el más grande me dice, che viejo, ¿qué te pasa que cada vez te reís menos? Entonces como que son esas red flags que se empiezan a levantar y bueno, pero hay gente que no las ve nunca, lamentablemente. Yo por suerte tomé nota, me hice cargo y bueno, y ahí como que empezó otra historia diferente. Cuesta hacerse cargo, ¿no? Uf, lo que pasa que en realidad, Iván, es el gran desafío. Porque cuando vos te haces cargo, pero realmente, o sea, de tomar la responsabilidad y aceptar y entender que todo lo bueno que te pasa es tu responsabilidad y todo lo malo que te pasa es tu responsabilidad, como que la vida empieza a cambiar. Pero es muy difícil hacerse cargo de esa mochila. Pero una vez que vos te haces cargo y realmente tomás protagonismo de tu vida, te das cuenta que puedes ser arquitecto de la vida que querés vivir. Pasa que, dicho en palabras, parecería como algo muy teórico, pero cuando vos realmente lo pasás por el cuerpo y sos coherente con esa forma de vivir, decís, yo soy el protagonista de mi vida y yo me hago cargo, las cosas buenas empiezan a pasar. Hay un invitado que me dijo, todo lo que haces lo acumulás, lo bueno y lo malo, la pregunta es qué estás acumulando. Claro, Eso, ¿con qué te querés quedar? tal Obvio. cual, me pareció fantástico. Conecto mucho con esto de transformar también la experiencia, ya sea positiva o negativa, en este caso negativa, pero transformarlo como una oportunidad, ¿no? Creo que es parte de la filosofía que viví y la comparto. Y hablaste en alguna ocasión de que aprendiste más de los jefes malos Uf, que... che, hiciste bien la tarea, Iván, ¿eh? Te viste en todas mis Gracias. entrevistas. Sí, es verdad, es verdad. La verdad que yo les agradezco mucho a los malos jefes que tuve porque yo las observaba o los observaba, depende la que me tocó o el que me tocó. Y yo pensaba cuando era chico, ¿viste? Digo, el día que yo tenga un equipo o tenga una persona a cargo, me autoprometí, no voy a hacer a nadie sentir como me estoy sintiendo yo ahora. Este, yo trabajo desde muy chico y tengo 50. Y en los 90 no sé, era normal que un jefe insulte a una mujer ante todos, le grite. Estaba naturalizado, ¿viste? Y así estábamos, ¿no? En esa época estábamos charlando y capaz yo te preguntaba, che, Iván, ¿tenés un Revotril, Lexotanil? Son medicamentos psiquiátricos que van con doble receta. Y lo tomaban con la liviandad que tomaban un tafirol, ¿viste? Una aspirina, qué sé yo, Mm, perdón, la cantidad de marca que estoy tirando. Pero, no importa. pero, porque no había otra forma de aguantar ese nivel de presión, ese modelo de trabajo. El que vio el lobo de Wall Street era eso, era eso, el mundo corporativo. Por lo cual, es verdad, yo, eh, a ver, y también no quiero dejar de lado mis grandes mentores, también tuve en este camino, Total. tuve grandes mentores, grandes líderes, pero también tuve de los otros. Bueno, Como dice un gran amigo que los tenés que invitar, Andrés Hatum, no sé si lo conoces. no, no, Bueno, no. sí, sí, es un gran profesor, es el gran profesor de la ITELA. Y él habla del concepto de jefechotismo. El jefechotismo. Bueno, y habla de esto, ¿no? De los jefes de la vieja escuela, ¿no? Que todavía se jactan de ser personas como bastante duras en su trato. ¿Sentiste en algún momento de todo ese proceso como que te estabas traicionando a vos Uf, mismo? qué O sea, pregunta. ¿cuánto costó hacer el cambio, no? Qué pregunta livianita me estás haciendo. Che, sí, sí, en un momento, bueno, cuando tomo la decisión, sí, o sea, cuando tomo la decisión me di cuenta que yo estaba en la empresa que quería, en la posición que quería, que siempre había soñado, y también fue duro el golpe, porque cuanto más alto subís, más fuerte te pegas cuando te caes, Tal cual. de darme cuenta que estaba en un lugar por decisiones que otros habían tomado por mí. O sea, como que yo había creado un avatar corporativo, o sea, claramente no era yo.
A ver, este personaje que yo había creado, evidentemente era muy funcional porque me ascendía en todos los trabajos que estuve, crecí un montón, Claro. me pagaban el bono y qué sé yo, pero claramente no era yo. Sí, sí, había una disociación entre mi ser y lo que yo hacía, tremenda, tremenda, tremenda. Y creo que, bueno, la coherencia en la ciencia del bienestar, la coherencia es una de las cosas que nos dan paz. O sea, el poder pensar, sentir y actuar de una manera coherente te da paz. Y cuando esa coherencia no sucede, se empiezan a generar un montón de disociaciones en tu cabeza que lo único que generan son enfermedades al final del día. El famoso ruido Totalmente. mental. O sea, sí, 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 sí. Esa conversación que no para porque evidentemente hay algo que no está funcionando. Che, te fuiste también redescubriendo, me imagino, a partir de esa experiencia, porque después te cambiaste, digamos, cambiaste el formato, ¿no? De vida, no sé si de filosofía, porque la filosofía de vida un poco ya la llevas arraigada Sí, también de tus orígenes. total. Esta filosofía japonesa del Ikigai, de llevar una vida feliz con propósito, es algo que lo traes, digamos, de familia. Sí, ya el concepto de Ikigai. Ikigai nace en Okinawa, que es la isla que está más al sur de Japón, que es como Hawái. Eh, Japón, al ser un país que es así, tiene mucho frío en el norte. De hecho, tiene las mejores pistas de esquí del mundo. En Sapporo, Nagano, tiene las mejores pistas de esquí del mundo. O sea, es como el sueño del esquiador. Mirá, Es como, dicen que, yo no esquié ahí, pero dicen que es como esquiar sobre algodón por la cantidad de nieve que hay. Y al sur es Hawái, es Caribe, mares turquesa. El concepto de que hay nace al sur, en la isla de Okinawa, esa isla pequeña. Mi abuela era de Okinawa, mi abuelo no, mi abuelo era de la isla grande. Y ella ya me decía de Ikigai, me hablaba del propósito, y me dejó una huella tremenda eso, ¿no? Una mujer muy sabia era mi abuela. Y sí, sí, desde chiquito el concepto lo acuñé, después se puso muy de moda, se empezó como a replicar y nada, yo nunca dudé que el título de mi primer libro, y acá te voy a tirar un spoiler, iba a ser Ikigai. Ya estoy trabajando en el segundo. ahí va, qué bueno, qué bueno. Vos cuando te vas a Japón, no te vas, o sea, te vas un poco también eh, con un tema más personal, ¿no? Habías sido padre recientemente y te vas más por una cuestión de necesidad Sí. que de ganas. Bueno, primero te quiero felicitar porque la verdad que has hecho una tarea de investigación muy buena. Gracias, Tato. Es correcto. Yo estaba estudiando psicología en esa época, entre las vacaciones digo que soy medio psicólogo, porque entre las vacaciones entre tercer y cuarto año quedamos embarazados, porque Ana no quedó embarazada sola, evidentemente yo algo tuve que ver ahí, así que quedamos embarazados de Facu. Facu es mi hijo mayor. Ahí, a los que estén viendo este podcast, que no me sigan a mí, síganlo a Facu, que es mucho más divertido. Facu Nizawa es mi hijo mayor. Él es psicólogo, pero es creador de contenido hace 4 años que está girando por el mundo. Ya le dio como 5 vueltas al mundo, viajando y creando contenido de viajes. Es un gran fotógrafo y Crack. un gran creador de contenido, así que síganlo a Facu Nizawa, que es muy divertida su vida y su experiencia y cómo cuenta. Correcto, venía Facu. Lo vamos a invitar también a Sí, un crack, un crack. Cuando lo enganches en Argentina o tenés que viajar a buscarlo en alguna tal parte del cual. mundo. Este, eh, cuando nos enteramos que estaba Foco en camino, imagínate, yo estudiante universitario, vivía en la casa de mi viejo, no tenía laburo, y bueno, y nada, tenía que cambiar las prioridades y hacer algo para poder recibir a ese hijo que venía, ¿no? Y empiezo a averiguar, viste, un laburo, viste, sin experiencia. Y las cosas que podía conseguir eran empleos no calificados, ¿viste? Sin experiencia, sin un título, ¿de qué podía laburar, ¿viste? Y más o menos en esa época un sueldo de los que podía acceder eran 300, $400. Y yo hice la cuenta y no me alcanzaba ni para alquilar un cuarto, ni siquiera un departamento. Claro. Digo, no, yo no puedo traer un hijo al mundo y vivir así. Y en esa época, estoy hablando del año 97, no había el acceso a información que tenemos ahora, que yo con un teléfono ahora en la mano podría hablar mano a mano con un físico nuclear o con un ingeniero espacial y estar a la altura más o menos de la conversación. En esa época no había internet, o sea, la gente no tenía computadora en la casa, muy pocos tenían una PC en la casa.
Eh, entonces empiezo a averiguar, digo, che, pero esto de pensar distinto y pensar fuera de la caja, ¿no? Que creo que en eso siempre fui bueno. Digo, pero yo soy japonés, ¿qué estoy haciendo? Yo podría estar trabajando en Japón. Entonces lo que hago, empiezo a llamar a gente, empiezo a pedir números de teléfono de gente que haya trabajado en Japón. Y empecé a hacer como una investigación, ¿no? Y ahí llegué a una conclusión, hice un promedio, que un promedio en Japón, un sueldo depende lo que te animes a hacer, variaba entre 3.500 y $5.000. O sea, si te animas a hacer algo fuerte, tipo tirar vías de tren o soldar, que fue lo que hice yo, ahora te voy a contar, podías llegar a ganar $5.000 por mes. Para darte contexto, $5.000 por mes al día de hoy es buena plata, o sea, no sería un mal Claro, sueldo, no tal sería un mal cual. sueldo. Vivís muy Sí, bien, vivís vivís bien. bien, sí, 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 con 5 gringas por mes vivís bien. Pero en esa época, Iván, retrotraete al 97. Esa guita la ganaba un CEO Sí, acá en sí, Argentina. $5.000. una fortuna. En esa época no existía un sueldo así en Argentina. Digo, che, sí, todo bien, ¿viste? Pero che, pero ¿cuánto me cuesta vivir en Japón? Y me decían, che, mira, teniendo una vida austera, sin gastar mucho, podés tener una capacidad de ahorro de $3.000 por mes. Ya ¿Dónde? estás pensando en la casa, en el Decime, auto. decime qué tengo que hacer. Y bueno, fue tal cual así. Me fui a Japón. Entré en no, entré en Panasonic, pero no ganaba tanto porque era electricidad y me metí en lo que pagaban 5.000, que era soldadura de chasis. Y estuve 3 años soldando chasis de camionetas 4x4. Hacíamos la Pathfinder, la Nissan Pathfinder, que para esa época era una nave espacial. De hecho, si hoy, año 2026, Sí, seguís viendo algunas en seguís la viendo calle. que andan todavía. Vas al campo, siguen andando. Así que ahí fue cuando descubrí mi primer propósito, o sea, cuando entendí que estando en la línea de montaje yo trabajaba de 8 de la noche a 8 de la mañana, 12 horas por noche todas las noches, 3 años, de lunes a sábado, haciendo el mismo movimiento. Eh, Ahí descubrí que hay una fuerza en cada uno que es infinita. Te diría que es inconmensurable. O sea, pues llega un momento en la línea que se te acaba la fuerza física y que tu mente te abandona. O sea, que tu mente te deja. Pero hay una tercera fuente de energía que es infinita, que es tu fuerza de voluntad. Y yo pensaba, esto que vos decías, que me imaginaba en la casa, y yo me imaginaba que cada chasis que pasaba eran 10 ladrillos más que compraba para construir la casa para Facu. Claro. Entonces, contra eso no había nada que me pueda vencer. Y así pasaban las noches. Nunca pensaba en los que me faltaban, pues si yo pensaba en la cantidad de chasis que me faltaban soldar, seguramente hubiera dejado a soldadores y me hubiera vuelto a Argentina llorando, fracasado. Pero cuando yo sentía que ya me abandonaba la fuerza y quería dejar todo y largar, decía, che, para, esto no es por mí, es por algo mayor, que es la casa que mi hijo se merece, y en 3 años me compré mi primera casa en Argentina, así que esa fue la historia, sí, y la llegada fue bastante precaria, o sea, sí, la verdad que primero viajé solo, pues no quería que mi hijo pase necesidades, Ana y Facu se quedaron en la casa de mis viejos, y una vez que tuve una casa más o menos cómoda para recibirlos, mandé el pasaje y los traje. ¿Eso que fue 18, 20 años más o menos? Yo cuando tenía, Sí, yo tenía 21 años. No, 21 era años. un niño. Niño. Que en esa época, viste, un poco la inconsciencia de la edad también. Yo pensaba que era. Sí, eh, te llevaba el mundo por sí, delante por un sí. lado, pero después Pero los miedos y después. las Y responsabilidades. loco, ¿sabes lo que es? Un país que no conoces, que no entendés el idioma. Después, al último, sí entendía, pero cuando llegué no entendía nada. Solo los tres ahí. La gente nos llevaba cosas, yo pensaba que era una costumbre japonesa, la gente nos llevaba cosas de la lástima que le daba. Imagínate, tres pibitos con un bebé que no hablan el idioma. Los vecinos, los japoneses son la sociedad más hermosa que conocí en mi vida. Y nos llevaban regalos, viste, cuando llegábamos, pero no era una costumbre japonesa. Después me di cuenta que yo ahora lo pienso con empatía. Es como si, no sé, si un matrimonio ruso escapando de la guerra o ucraniano se muda al lado de mi casa y están con un bebé. Obvio que voy a tratar de que por lo menos esa gente coma todos los días. Sí, sí. ¿Entendés? Y yo después me di cuenta que era más por solidaridad que por otra cosa, ¿viste? Así que sí, fueron años difíciles, pero creo que eso a mí fue la mejor escuela que pude tener. A mí me forjó un espíritu, te diría, yo volvía de Japón sin saber todo lo que sé ahora y yo pensé con 24 años, dije, che, si yo pude hacer esto, yo puedo hacer lo que quiera. Que quiera. Si yo pude, sin experiencias, trabajar al ritmo de estas máquinas, pues son máquinas,
Los japos son máquinas. En cuanto a ritmo de laburo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y así, y eso como que ese viaje, yo por eso el libro se llama Transformar tu vida, fue un viaje transformador. Claro, vos en el libro hablás, Hay muchas digamos, anécdotas, sí, son sí, sí, muchas sí. anécdotas, Sí, sí, o sí, sea, es sí. toda experiencia, eso Sí. fue lo que más me atrajo a mí. A mí me encanta, digamos, vivir las experiencias en lo personal y me encanta escuchar las experiencias de los demás. Entonces eso me parece que es lo más enriquecedor y fue lo que obtuve del libro, ¿no? Era como transportarme a Y Japón, que claro, nunca estuve, pero me gracias, encantaría gracias ir. porque en el relato yo traté, no es que me quiero comparar ni mucho menos porque es el mejor escritor japonés, por lo menos del último siglo, que es Murakami, y él te lleva al lugar. O sea, Murakami te empieza a describir que el olor del cerezo, que esto, que lo otro, tiene una prosa muy, 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 muy exquisita, y yo de una forma muy humilde de honrarlo, gracias porque este feedback es lo que yo intenté, es que la gente, por más que no haya ido al Japón, puedan vivir un No, po- poquito cómo se vive allá y qué es lo que se experimenta, ¿no? Estando en ese país tan, tan lejano y tan distinto. y lo lograste, te digo que lo lograste porque realmente te lleva, te transporta, es como que vas caminando, viste, por los lugares Y lo ves, y qué te pones lindo. un poco en tu piel, ¿no? Sí. Ahí es lo atractivo, decir, che, mirá, cómo lo sentía. Eh, hoy, digamos, hoy te dedicas más a cuidar a las personas, te llevo un poco para la actualidad. Sí. Eh, digamos, la experiencia adquirida, ¿vos creés que fue en los inicios desde ese momento o lo adquiriste mayormente después en el mundo corporativo? No, yo creo que somos la suma de todos. Hay un capítulo de mi libro que justamente habla de eso. Somos la suma de todos, de las cosas buenas que hicimos, de los errores que cometimos. Yo creo que es la suma de todos. O sea, inclusive me voy más atrás, también es la suma de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. eh, es la suma de todo. Y sí, coincido que ya con 50 años, con una vida bien vivida, nada, estoy más en una etapa de tratar de devolver. Yo creo que las personas como yo, que hemos tenido la oportunidad de poder formarnos, crecer, evolucionar, también tenemos como una cierta deuda con la sociedad. Entonces trato de divulgar mensajes positivos, trato del tiempo que tengo, que no es mucho, hacer voluntariado, o sea, impactar en sectores más vulnerables económicamente. Fui voluntario de Espartanos, que es una fundación que trabaja en cárceles con mujeres y hombres bajo tres pilares, que es deporte, empleabilidad y religión y educación, ¿no? O sea, las personas que terminan el programa de Espartanos terminan el secundario, aprenden a laburar, aprenden a rezar y aprenden a jugar al rugby. Que el rugby es un deporte que quizás el que no sabe piensa que es un deporte violento, pero tiene mucho de valores que después los puede llevar a la vida. Yo jugué al rugby cuando era chico y puedo dar fe de eso. Y Espartanos lo que hace es que redujo un montón el nivel de reinserción. O sea, el sistema penitenciario es altísimo el nivel de reinserción. Y lo peor es que la gente, cuando recupera libertad, vuelve presa, pero por crímenes más graves. O sea, que lejos de haberse Claro, empeoró. reinsertado en la sociedad, fue como un posgrado en criminología. O sea, salen Claro. mejores criminales. Pero la gente que termina el programa, ese porcentaje altísimo baja un 4%. O sea que, y hay convenios con empresas como YPF que emplean a las personas que terminan, recuperan su libertad y terminan el proceso de espartanos. Y la verdad que la experiencia con las empresas ha sido muy buena. Son personas que cuando tienen una oportunidad y pueden ingresar al sistema laboral formal, realmente son muy buenos colaboradores, aprovechan esa oportunidad porque hasta el momento no habían tenido oportunidades. Entonces, como que cuando uno puede ser empático y ponerse del otro lado y escuchas esas historias, te das cuenta que es fácil decir el que está preso se lo merece, pero el que tuvo la oportunidad una vez de visitar un penal, yo creo que ningún ser humano merece vivir en esas condiciones, ni siquiera un animal merece vivir en esas condiciones, por lo cual tratar de poder torcer esa realidad y, como yo digo, transformar realidades desde donde me toca, desde donde puedo, estoy en eso, en ese momento de mi vida. Es parte, digamos, del propósito, ¿no? Total, total, total. Yo creo que todos y todas, dentro de nuestro metro cuadrado, podemos transformar realidades, empezando por la nuestra. Y en la medida que vos te focalizás
ese metro cuadrado cada vez empieza a ser más grande. Y yo siento que mi mensaje cada vez se amplifica más. Hay 45.000 libros de estos vendidos. Imagínate cuántas personas como vos le resonó, le Tal cual. quedó algo. Doy promedio 7 conferencias por mes o más, depende de los meses. eh, y ahí hay cantidad de gente. Coacheo dueños de compañías, CEOs, a cuánta gente a través de esa persona estoy impactando. O sea, yo realmente creo que todos y todas podemos generar un cambio positivo en el mundo. Eh, no voy a cambiar el mundo, lógicamente, pero sí estoy convencido que todos y todos tenemos la posibilidad de poder hacerlo. ¿Te hubiera gustado tener un Fer en tu vida en otro momento, digamos? No, no sé, o sea, a veces me hacen esa pregunta, ¿viste? Si le dieras un consejo Pero a, no, no digo si le das un consejo. Esto que vos haces hoy Ah, sí, con me los hubiera. empleados, ¿te No, a hubiera mí me hubiera cambiado gustado que me algo? regalen este libro cuando tenía 20 años, me hubiera solucionado un montón de crisis existenciales que tuve en mi mediana edad. Sí, sí, eso sí, me hubiera gustado que alguien me. Yo siempre, cuando doy charlas, a mí me gusta mucho, viste, trabajar con los jóvenes, viste, pues son el futuro. Eh, y aparte son los que me van a pagar la jubilación. Necesito que la generación de empuje las nuevas generaciones. Y siempre le digo esto, me hubiera encantado que ¿qué edad tenés? Le pregunto, no sé, 23 años, 24. A los 24 años alguien me dé esta charla, ¿viste? Los videos, sí, la verdad que me re gustó, ¿viste? Y sí, sí, la verdad que volviendo a la pregunta, sí, 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 la verdad que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho un montón de cosas que yo hoy le digo a la juventud. Fer, hoy en día, cómo conviven esas dos, no sé si decir filosofía, pero la identidad, digamos, japonesa que traes, el origen, y la argentina? Vos en una charla dijiste, tengo cara de japonés, soy japonés, tengo apellido japonés, pero soy argentino de pura cepa. No, más argentino que el mate, sí. Yo sí, yo siempre digo que yo no tengo el corazón partido, yo tengo el corazón al cuadrado, o sea, exponencialmente. Respeto mucho mi descendencia, trato de honrar a mis antepasados. O sea, vos pensás que mi abuelo vino escapando del hambre después de la guerra, él combatió en la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Y él vino huyendo de esa. Japón después de la guerra la gente se moría de hambre y de sed, porque no había para tomar agua, no había para comer. Y el tipo estuvo 3 meses arriba de un barco, imagínate no era el Royal Caribbean, imagínate las Sí, sí, condiciones en sí. las que viajaban. Llegó, cae en una red de trata de personas. El tipo, como había sido militar, tiene habilidades para escapar, tiene habilidades para orientarse en medio de la noche en un campo. Termina en Chacabuco, que fue después donde se asentó, en la provincia donde se asentó, en la ciudad donde hizo su primer negocio y emprendió. O sea, yo tengo que honrar esa historia. ¿Entendés? A mi abuela, que con 16 años viajó de Japón sin conocer a mi abuelo para casarse y antes en Japón los casamientos eran arreglados por los padres, ¿viste? ¿Cómo no voy a honrar a...? Yo siempre digo, ¿no? A veces me, me río, me río con un poco de sorna cuando escucho a esa gente que dice, tenemos que perdonar a la generación. ¿Qué tenés que perdonar, flaco? Dale, en serio, tenés que honrar, agradecerles que estás acá, agradecerles tu vida. No tenés nada que perdonar. O sea, nuestros padres nos dieron la educación con las herramientas que tenían, hicieron lo mejor para que hoy podamos estar acá vos y yo hablando. Ni hablar del esfuerzo, cada historia de inmigrante, si vos la escuchás, uno de mis grandes amigos que también tenés que invitar, se llama Juan Bautista Segons, contaba que su bisabuelo se comió el cinturón de cuero para no morir de hambre. En el viaje se empezó a comer el cinturón de cuero para tener algo de proteína en el cuerpo. Una Una locura. locura. Y después escucho a gente diciendo, no, tenemos que perdonarlos. No, dale, honralos. Así que sí, sí, honro mucho mi descendencia japonesa, siento mucho respeto por todo lo que tiene esa cultura, pero soy argentino, quiero este país, tengo, tuve muchísimas ofertas para ir a vivir a Madrid, a Miami, a otros países para hacer proyectos súper divertidos. Son ciudades que me encantan, pero con ticket de vuelta. O sea, mi país es este, yo voy a hacer todo lo posible para... si vos me decís, Iván, ¿qué me queda por cumplir? Lo único que quisiera es que Dios me dé vida para ver este país en el lugar que realmente le corresponde, en el lugar que alguna vez ocupó en la historia. Tenemos el potencial natural, el recurso humano, como para poder hacerlo. Y no lo digo desde el aguante, que es la parte, justa parte del argentino que no me gusta, ¿viste? Somos los mejores del mundo, somos los campeones del mundo. Esa parte tanto no me convence. Sí, desde los factos, de los hechos,
Hoy el mundo requiere con urgencia dos cosas, requiere energía, requiere alimentos. Te estoy hablando a nivel Sí. macro. Argentina tiene potencial para proveer de energía y alimentos a todo el mundo. Ya de alimentos lo fue en algún momento, que decían que Argentina era el granero del mundo. Y de energía, haciendo YPF es uno de mis principales clientes. Haciendo las inversiones que hay que hacer, y ni te hablo de minería. O sea, potencial, pero infinito. O sea, Argentina, pero haciendo las cosas medianamente bien y sin hablar de política, porque no hablo de lo que no, de lo que no sé. O sea, teniendo políticas de Estado, y me refiero a que los que vengan o los que continúen, haya políticas de Estado que se hagan las inversiones que tengan que haber, que le den a los inversores las posibilidades de poder venir con seguridad. Vos contaste también en una entrevista, diste el ejemplo con Japón, ¿no? Cómo se reconstruyó Japón respecto de- Hay un ejemplo que a mí me duele, que lo hace un profesor de Harvard, que compara Argentina con Japón. Yo lo chequeé. Y dice, Japón, después de la guerra, no quedó nada, no quedó nada, literalmente no quedó nada. Salvo Kioto, que fue la ciudad que Eisenhower ordenó no bombardear para que quede algo de legado cultural, lo demás arrasaron con todo. Sin tener recursos naturales, tienen hasta actividad sísmica, hay terremotos en Japón. eh, Siempre está entre la quinta, cuarta economía del mundo, ¿no? Y Argentina, que es un país que lo tiene todo, todavía le cuesta arrancar. Yo por eso digo, tenemos todo, los argentinos tenemos todo. Y lo que mejor tenemos los argentinos somos los argentinos. Lo que pasa es que depende de qué quieras ver. Si vos te levantás, si ves los diarios, corrupción, asesinato, chico entró a un colegio, mató a los compañeros, violaron a una nena de 14 años y bueno, realmente tu visión va a ser bastante sesgada. Yo te decía, tus ojos no ven, tus ojos recolectan información. Tal cual. Después vos elegís qué información metés y cómo la procesás y cómo te pasa por el cuerpo. Pero en realidad el gen argentino es solidario, somos gente que valora la amistad, que valora la familia. Eh, la selección argentina dio un mensaje poderosísimo en el último mundial. Fue la única selección en la historia de todos los mundiales que celebró junto a sus familias. O sea, eso te habla de qué somos los argentinos. O sea, por eso digo, ¿no? Yo creo, hay un mapa que me encanta, que es de la Armada, que está Argentina en el medio y todo el mundo rodeándola. O sea, eh, si el mundo es redondo, ¿por qué estamos abajo? Si, Claro, si en la galaxia no hay arriba y abajo. ¿Entendés? tal cual. Es como toda una construcción mental. ¿Abajo de qué? Yo realmente creo en el potencial de la Argentina, creo en el potencial que tenemos en términos de recursos humanos los argentinos. Yo trabajo en recursos humanos y los ejecutivos argentinos son bienvenidos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Pues estamos acostumbrados a navegar tsunamis. ¿Entendés? Tal cual. Entonces de repente te ponen en una laguna y sos un crack. ¿Entendés? Un país más o menos estable, con cosas más previsibles. Si a vos te entrenaron navegando en el medio del huracán, ¿me entendés? Por lo cual, yo creo que nada, tenemos todo para ganar, y tengo la esperanza de poder verlo. Y creo que lo voy a llegar a ver. Ya que estamos hablando un poco de eso, vos trabajás digamos, en la industria del bienestar también. Sí, Eh, ¿Cuánto de romanticismo hay en el propósito? Porque también decís que hay que trabajar duro, ¿no? sí, Que no es obvio. solo propósito, sueño y sale todo. Y a mí me gusta un poco desromantizar el propósito. El propósito es el día a día, es lo chico, es encontrar el porqué, el para qué haces lo que haces. Porque a veces nos metemos en sí, mi propósito es la paz en el mundo. Y sí, ¿yo qué puedo hacer con la franja de Gaza? ¿Qué puedo hacer yo con Medio Oriente? No sé, no puedo hacer nada. Este, el propósito es algo mucho más chico. O sea, el propósito, eh, eh, es más, la distancia para encontrar el propósito es la distancia entre acá y acá. O sea, poder construir una autopista, un camino más directo donde se comuniquen con mayor velocidad estos dos cerebros. O sea, está comprobado que el corazón tiene redes neuronales. O sea, el bienestar es una ciencia también. Y cuando vos empezás a escuchar más lo que te pasa por acá y dejamos de pensar un poco, cuando dejamos descansar el prefrontal que está acá del cerebro y empezamos a sentir un poco más, a guiarnos un poco más por la intuición, ¿viste? Esa voz interna te dice, no, che, Sí. estás cerrando, no es por acá, ¿viste?
es cuando empiezas a conectar con ese propósito. O sea, es mucho más chico. O sea, no, el propósito está en todos los días. El propósito está en decir, estoy acá, estoy presente, estoy hablando con vos. Yo antes de venir hice un montón de cosas. Después de esta entrevista tengo un montón de cosas para hacer, pero ninguna de esas cosas me quitan este espacio, conectar con vos, poder verte a los ojos, tratar de dar sentido a cada palabra que digo. O sea, el propósito está en eso, ¿no? Estar en el presente, conectar con tu ser. Y nada, lo dije anteriormente y lo repito, ¿no? El propósito está en la coherencia. Vos cuando, digamos, te fuiste del mundo corporativo y te lanzaste al mundo emprendedor, ¿no? Justo Hiciste, hablábamos en el off del hici- mundo emprendedor. tal cual, hiciste un cambio grande. Hablabas de lo que más te costó soltar, era una cuestión de seguridad. ¿Cuál era ese miedo que te No, no es generaba? un miedo, no, porque el miedo es una construcción, era una realidad. Porque una cosa es cuando tenés el apellido Casado, o sea, una cosa es Fer de Nissan, Fer de Cartoon Network, Fer de Mercado Libre, estoy diciendo todas empresas que trabajé, ¿no? Eh, y otra cosa es vos con tu vida, o sea, cuando vos te sacan el apellido de Casado, la única tarjeta que te queda en la billetera es la SUBE, ¿viste? La SUBE es la tarjeta que usamos para Sí. viajar acá en el colectivo. Te quitan la corporate, te quitan la voz de 510, te quitan toda la tarjeta y te quedas solo con tu vida, con la SUBE tocando la puerta. Y el mismo que antes te invitaba a cenar, ¿viste? Te dice, no, sabes que estoy medio ocupado, ¿viste? Ando con poca agenda, ¿viste? Y bueno, ahí es un choque de realidad. Así que sí, fue durísimo. Y no fue miedo, fue una realidad. Entender que cuando estás solo tenés que empezar a construir. Yo siempre digo, no importa, y esto es una recomendación que les hago a todos los que estén viendo este podcast, no importa si hoy estés trabajando en relación de dependencia o estés trabajando por tu cuenta, pero nunca abandones tu marca personal, nunca dejes de trabajar tu marca personal. Tu empresa se llama Splendid y mi empresa se llama Fernisagua. Independientemente de para quién preste servicios, independientemente para qué cliente hoy esté trabajando o asesorando, pero mi empresa se llama Fernisagua. Y tu empresa tenés que ser vos. Independientemente hoy, si estás en el mundo corpo o en el mundo emprendedor, nunca abandones tu marca personal, porque ese es tu capital, ese es tu principal patrimonio. O sea, y en la medida que yo si hubiera sabido esto, hubiera trabajado mucho más mi marca personal antes de dejar el mundo corporativo. Porque una cosa sos vos representando una gran empresa y otra cosa muy diferente sos vos por tu cuenta, vos solo. ¿Llegaste a dudar en algún momento Oh, de todo el proceso y dijiste, che, ¿sabés qué? Me equivoqué, me parece que tengo que volver? ese famoso confiar en el proceso fue tremendo. Un gran emprendedor se llama Andy Freire, que también recomiendo que le invites a este espacio. Él habla del Valle de la Muerte, que son los primeros 2 años de emprendedurismo y tal cual, es el Valle de la Muerte. No cerrás un ticket, no te contrata nadie y empezás a quemar ahorros. Yo la primera consultora que armé, la armé, pero nada, le puse todo, ¿viste? La vestí de novia, la fundí claramente. Yo siempre digo, si vos sos emprendedor, decime cuántas empresas fundiste, no fundaste. Tal Y cual. ahí recién entras en la conversación, ¿viste? Porque no sabía, en esa época no sabía que vos tenés que crecer orgánicamente. O sea, si vos aumentás en estructura y aumentás en inversión, es porque orgánicamente tu caja está Va funcionando. llevando, claro. No, no funciona al revés. Así que bueno, sí, fue la curva de aprendizaje fue durísima. Eh, y encima en el medio, volviendo a tu pregunta, yo me voy, pero nunca vuelvo al punto, nunca dejo de volver al punto. En el medio te llegan propuestas laborales Sí, sí. y te llenas de Es la preguntas. seducción, ¿no? Es la seducción. ¿Estás Y te, preparado y para te- volver? y te llenas de preguntas. Porque, nada, o sea, todo lindo con el propósito, pero las cuentas no las pagás con propósito, ¿viste? Entonces, y yo Tal tenía cual. un montón de costos fijos, o sea, casa, 3 hijos, y sí, obvio que sí, muchas veces dudé, pero nada, eso, confiar en el proceso. Y disfrutar también del camino, que creo que es no hay ningún lugar a donde llegar. Creo que va por ahí. Disfrutar del camino, del proceso, de los aprendizajes y rodearte de gente buscarte siempre un mentor. ¿Sí? Yo tuve que aprender todo de cero, porque el mundo emprendedor es totalmente diferente al mundo corporativo. Así que buscate un buen mentor,
Rodearte de gente que ya lo haya hecho y ese camino quizás es un poquito más corto y no tan doloroso. Ya que tocaste el tema este de disfrutar del proceso, ¿qué opinión, digamos, tenés respecto de el éxito económico o disfrutar del proceso, que muchas veces van de la mano y muchas otras no? ¿Qué opinión tenés de eso? Sí, a ver, yo trabajo mucho en bienestar y no puedes hablar de bienestar. ¿Te acuerdas de la pirámide de Maslow, que era una pirámide y abajo está la parte de las necesidades básicas? Sí, Es difícil hablar de bienestar si no podés, si abro la heladera y no hay nada, si mi hijo tiene necesidades, si no puedo. O sea, yo creo que el éxito económico no es la felicidad, no es el bienestar, pero sí tener una buena educación financiera es, no es, es condición necesaria para poder trabajar en tu bienestar. Eh, a su vez digo, la ciencia del bienestar lo que demostró es que una vez que vos cubrís tus necesidades básicas, que es alimentación, seguridad y un techo, todo lo que vos le pongas arriba de eso, económico, material, no te va a hacer más feliz. Es re loco, ¿no? sí, O total. sea, Estoy vuel- 100% de acuerdo igual, pero vuelvo a la pregunta, pero quiero que quede bien claro este concepto. No se puede ser feliz si no tenés la parte lo básica de mínimo. necesidades cubiertas. Porque primero no estás comiendo, o sea, hay necesidades fisiológicas que no estás cubriendo y eso te afecta todo en tu performance mental, emocional, física. Pero una vez que vos cubrís la parte básica, que es seguridad, alimentación, techo, tenés que empezar realmente a hacer otras cosas. Si vos realmente estás en búsqueda de un bienestar pleno, que tiene que ver con dejar de buscar afuera lo que solamente se encuentra yendo hacia adentro. O sea, yo siempre digo en mis charlas, o sea, si no sos feliz hoy con lo que tenés, tampoco vas a ser feliz con lo que te falta. Porque esa carrera no termina nunca. Pues si vos estás siempre viendo lo que te falta, estás mirando, pues sos un rico pobre, pues estás mirando tu vida con ojos de carencia. O sea, hoy tenés un re lindo auto y resulta que el otro tiene un Audi. Ah, llegás al Audi. Ah, compré el Audi, pero resulta que otro tiene un Ferrari. ¿Entendés? Eso Es es una algo que carrera. se ve ahora, ¿no? Permanentemente también. Que creo que también un poco lo promueve las redes, eso Sí, del resultado, ¿viste? las redes, yo te digo, la posible, o sea, eliminen notificaciones y si pueden no mirarlas, no las miren. O sea, porque nos meten en una complejidad social que es irreal. Estos gurúes que te dicen manifestá y la vida, el universo te va a dar, y me hice rico en un año. La verdad que no hay atajos. O sea, es constancia, compromiso, trabajo y más trabajo y más trabajo y disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. No existen fórmulas mágicas. La verdad que es una estafa, genera mucha frustración en la gente que lo sigue, porque estos pibes, estas pibas no tienen noción de la responsabilidad que tienen, que hay gente que realmente hacen lo que dicen y dice, che, yo estoy haciendo todo lo que me dice Iván y a mí no me está resultando. Tal O cual. sea, hay muy poca responsabilidad en eso. Y sí, es un tema de observación. O sea, si vos mirás tu vida desde un lugar abundante y te das cuenta y parás un segundo a respirar y darte cuenta de todo lo que tenés, no te queda otra que agradecer. Si vos me decís, Fer, ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy. Dos cosas para ser más feliz hoy. Y se lo digo a todos los que están oyendo este podcast, hacé dos cosas y te aseguro y te lo firmo, ¿eh? Te firmo un cheque en blanco. Hacé dos cosas y vas a ser un poquito más feliz de hacer. Deja de quejarte y agradece. Deja de quejarte y agradece. Deja de quejarte por todo lo que la vida fue tan dura con vos, por todo lo que te falta, y agradecé todo lo que tenés. Si vos parás Claro. un segundo y podés agradecer todo lo que tenés, te juro que tu vida empieza a ser mucho más plena. Yo agradezco de este café que me convidaron muy rico acá cuando llegué al podcast. Agradezco el haberme levantado a la mañana. O si Fer, ya es una exageración. Tenés una oración que Tss, tirás a la mañana todas las mañanas. Pará, pero antes del mantra te voy a decir un ejercicio que yo hago siempre cuando hago talleres o charlas. Y el ejercicio es el siguiente. Yo en esta mochila, Iván, tengo 10 millones de dólares que como me caíste re bien, me parece un tipazo, te lo voy a regalar. Toma, ¿lo aceptás? No me firmes nada, pero yo te regalo 10 palos verdes. ¿Lo aceptás? Obvio. Obvio. Una condición te voy a pedir nada más. Yo te doy la mochila, te la llevas, somos mejores amigos, pero vos mañana no te vas a poder despertar. Pero no que no te vas a no te puedes despertar nunca mañana. ¿Te la llevas? ¿La No, aceptás? no. No.
Y si te dijera 100 tampoco la aceptarías, y te dijera 1000 tampoco la aceptarías. Y este ejercicio siempre resulta igual. Entonces, ¿cuál es la conclusión del ejercicio? Que un día tuyo, un día de cualquiera de las personas que están mirando, vale más que cualquier plata del mundo. Vale más que 100, vale más que 1000 millones de dólares. O sea, y a veces nos enojamos porque sonó el despertador y me tengo que levantar. Flaco, flaca, agradece. Total. No es gratis, ¿entendés? Ese abrir los ojos y decir, che, tengo un día más para un montón de posibilidades, 24 posibilidades, tengo el día tiene 24 horas. Total. Y volviendo a eso que me dijiste, que no me olvidé, sí, yo tengo un mantra, 2 mantras tengo cuando me levanto. Yo soy católico y lo primero que digo es cuando me levanto, digo gracias y hágase tu voluntad. Y cuando uno entiende que todo lo que pasa en el contexto no tengo ningún control, lo único que tengo control es lo que me pasa en la cabeza ante un contexto que no puedo dominar, ahí la mochila pesa menos. Y el segundo mantra que me recito, es una frase que no es mía, que es de la Madre Teresa, es que dice que nadie venga a ti sin ser mejor y más feliz. O sea, yo trato de cada persona que se me cruce en mi vida, por lo menos sacar una sonrisa, y si puedo dejarle algo mejor, un mensaje, algo. Y eso incluye a todos, no solamente con la gente que laburo. O sea, yo salgo, por ejemplo, y veo a alguien revisando mi basura, lejos de enojarme porque está revisando la basura, che, me paro, lo saludo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Vení de lejos, todo bien. Y la gente a veces se asusta, ¿viste? Porque lo primero piensa, este me va a retar o me va a insultar porque estoy revolviendo la basura. Eso es como, te diría, es como un mantra y como una obligación que yo tengo. Llego a un edificio de un cliente, saludo a la persona de seguridad, que generalmente no los vemos. O sea, Eso te iba a ¿cuántas decir, veces entraste a un edificio y no saludaste al de seguridad? tal cual. Y hay una persona ahí, ¿viste? Y está el matafuego y el de seguridad, la planta y el de seguridad, y buen día. O sea, y eso es lo que rige mi día, ¿no? Tratar de ser amable, cordial, y de última, regalarte una sonrisa, ¿viste? Después, si me das una de vuelta, mejor, y si no, está bien. Yo, de mi lado, traté de hacer mi parte. Tal cual, tal cual. Fer, en tu entorno, digamos, se comenta que sos bastante intenso. Oh. ¿Eso lo Sí, fuiste, estuviste investigando, sí, sí, sí. eso lo fuiste construyendo con el tiempo o No. es algo que viene? Está buenísima la pregunta. Bueno, yo de chiquito sí me diagnosticaron hiperactividad. Lo que sí pude hacer con el tiempo, o sea, a la pregunta te la divido en 2 respuestas. Siempre tuve este nivel de energía, pero lo que sí logré, después de un muy buen trabajo interno que sigo realizando, es poder canalizar esa energía y ponerla donde tengo que poner. Y eso me ha ayudado mucho. Te jugó en contra, me imagino, en algún Sí, momento de sí, tu me he vida. mandado 1000 macanas. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. ¿Tenés alguna puntual que te acuerdes? Qué sé yo, no sé. No, la verdad que no sé. Si me acuerdo te la digo, pero sí, sí, sí. El vivir con intensidad, sin focalizarla, y son más las macanas que me mandé que las cosas, los aciertos que tuve. Pero una vez que aprendí a focalizar esa energía y usarla a mi favor, creo que es uno de mis grandes puntos fuertes y fortalezas. Y hoy en día, digamos, ¿tenés algún momento donde sentís que por ahí no estás conectado con vos y con tu propósito y demás? ¿Cómo manejás eso? ¿O cómo salís de esa situación? Sí, obviamente. Digo, somos personas, ¿no? No, sí, yo no soy el Dalai Lama ni mucho menos, pero bueno, pequeñas luces amarillas para que no lleguen a ponerse rojas. O sea, pequeños avisos que yo mismo me doy cuenta que estoy entrando en el automático, ¿sí? Y vuelvo a mí. O sea, y también un poco esto de romantizar la meditación o el mindfulness. Yo para meditar no necesito ponerme la túnica naranja, raparme la cabeza, irme a Nepal y meditar con los monjes, que me encantaría hacerlo, pero no es eso. Eh, Poder conectar con vos es parar un segundo, decir estoy acá, 2 respiraciones conscientes, o sea, siendo consciente que estoy respirando, y ya volvés al eje. Y empezar a generar esos hábitos saludables, ¿viste? O sea, que no hace falta necesitar poner música suave, escuchar un cuenco tibetano, que está buenísimo hacerlo, pero en la diaria, yo en el medio del tráfico no tengo la oportunidad de tener a mi maestro de mindfulness que me guíe una meditación, Claro. pero es eso, ¿no? Estoy acá, estoy en este momento. ¿Te pasó alguna vez que llegaste a un lugar manejando y no te acordás del camino?
Sí, muchas veces me pasa que no sé ni cómo llegué. Estuviste en automático. Sí, total. Es de lo peligroso que es. O sea, estuviste manejando un auto que pesa no sé cuántas toneladas. Eso que acabas de decir lo pienso porque me ha Es pasado de decir, peligroso. ¿cómo llegué hasta acá? Es peligroso. Vos Sí, pensás, total, estuviste en el automático total. arriba de un auto. Y eso, o sea, tener momentos de conciencia. Y no hace falta hacer una meditación guiada. Es respirar y tener conciencia de esta conversión interna, ¿viste? O sea, la, Sí, estar en el presente. la ciencia demuestra que la persona con la que más hablas todos los días es con vos. O sea, esa conversión no se interrumpe nunca. Inclusive cuando dormimos, el sueño es una conversión interna con vos mismo. Entonces, esto, ¿no? ¿Qué me estoy contando? Che, pará, Fer, estás en cualquiera, estás en Narnia, conectá, hay una persona delante tuyo, ¿sí? Eh, para mí es una locura, ¿no? O sea, yo veo mesas de papá, mamá, hijo, hija, en un restaurante, los cuatro mirando Con el una teléfono. pantalla. Yo viajo mucho a Centroamérica porque tengo mucho trabajo en lo que es Centroamérica, Caribe. Y obviamente cuando voy allá, ¿viste? Me quedo el fin de semana, voy a la playa, o sea, ya estoy ahí. Y veo, no sé, una pareja que evidentemente están de luna de miel. Él muy, muy buen mozo, ella muy linda. El mar Caribe adelante. Y en vez de estar mirándose entre ellos o observando ese paraíso en la tierra que es el Caribe, están los dos mirando una pantalla, ¿viste? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Poder desconectar para conectar. Y conectar con uno, creo que tiene que ver con eso. O sea, cuando yo veo que estoy cayendo en malos hábitos del pasado o en ese automático, en ese bucle de pensamientos negativos, que es fácil caer, pisar ese palito, nada, volver al eje, volver a mí. ¿Tenés algún hábito raro así o inusual que hagas y la gente no sepa? No, 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 raro no. Sí tengo muchos hábitos saludables, por ejemplo, esto de agradecer, recitar mantas a la mañana, de agradecer antes de dormirme. eh, eso, la verdad que no sé si son raros, pero sí tengo un montón de hábitos saludables que tienen que ver con esto, ¿no? De tratar de estar cuanto más tiempo presente. Eso sí, tengo un montón de ejercicios para eso. ¿Cuesta crear los hábitos saludables? Todo hábito es repetición. O sea, yo siempre digo lo mismo. O sea, hago el ejemplo de acordate la primera vez que manejaste un auto solo. Transpiraba de los nervios, se te apagaba el auto, frenabas y te clavabas el volante. Y hoy tu auto es una extensión de tu cuerpo. O sea, vos no pensás, o sea, no pensás, tengo que acelerar, tengo que frenar. Es como una extensión de tus piernas, ¿sí o no? Total. Y crear un hábito es lo mismo. O sea, es repetición, repetición, repetición. Vos sos jugador de golf. Sí. Bueno, es lo mismo. ¿Qué deporte más ingrato, ¿no? O sea, que hay días que querés tirarle la bola. Totalmente de acuerdo. Porque es el único deporte que jugás vos contra vos. Sí, Es el único deporte que puede jugar un pibe de 18 contra un señor de 80. Y sí, capaz que es por handicap. sí, sí. Este, pero ¿cuál es la única manera de subir tu handicap y ser mejor golfista? Pegarle, pegarle hasta que se te calambre el codo, ¿viste? Pegarle, 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 pegarle. Y es lo mismo. El crear un hábito es lo mismo. O sea, es tener la disciplina para no abandonarlo. La primera vez que medites, lo más probable es que no te pase nada. O sea, y ese es el error. Porque cuando vos meditas, dices, no, quiero poner la mente en blanco, quiero que me pase algo, no te va a pasar nada. Porque justamente estás llenando de ruido. Y es justamente eso que no tiene que pasar nada. Y para que no pase nada, no tenés que pensar en nada. Así que es generar hábitos. Es generar hábitos y la única manera es práctica. Como decían los budistas y la filosofía oriental, la práctica hace el maestro. En cualquier disciplina, corporativa, académica, deportiva, es práctica, práctica, práctica y la disciplina para mantener esa práctica. Che, Fer, si hoy desarmaras tu Ikigai, ¿no? ¿En qué consideras que sos bueno? Eh, Porque son varios conceptos. ¿En qué sos sí, bueno? ¿En qué te pagan por hacer? ¿En y qué? yo en mi mejor versión soy arriba de un escenario. Eh, yo creo que si hubiera sabido cantar hubiera sido un rockstar. Porque ahí siento que se juntan todos los lobitos del Ikigai y estoy en el medio. Creo que ser bueno, si no nadie me contrataría. Me pagan muy bien por dar charlas. Creo que el mensaje que yo doy el mundo lo necesita.
Y nada, y hice eso una profesión. Y ahí conjugan los 4 universos del Ikigai. Yo estoy, cuando estoy arriba del escenario, es como dice la teoría del flow, ¿no? Yo siento que el tiempo vuela. Siempre pido que me pongan un cronómetro, pues si yo si fuera por mí me quedo un día arriba del escenario, pues siento que estoy en el aire. Y la gente siempre dice, o sea, yo te veo ahí, parece como que flotaras. Y sí, estoy en el aire. Fluido. No, es flow 100%, estoy en la mía. ¿Viste? Hoy los chicos dicen además el aura, ¿viste? Bueno, ahí tengo mi aura a nivel Dios, o sea, siento que como que nací para eso. A ver, nunca la persona que da el producto o servicio puede decir esto es bueno, pero por lo que me hace saber la gente que participa de mis charlas, eh, creo que es mi lugar en el mundo. Y se Dando una disfruta. conferencia, hablando sobre esto, no puedo sentirme mejor que en ese momento. Ahora, cualquiera que esté escuchando esto y por ahí no conoce o no te conoce, dice, no, claro, viste, pero este ahora porque da charla y la tiene toda, porque es lo que uno piensa, ¿no? Desde el afuera. Pero en algún momento no fue así. Hablé con gente de tu entorno también y me contaban las tardes, los días, digamos, el prepararte, el Uh, estar en pos de. sí. Ya no, ¿qué quiero decir con esto? No es el resultado, se ve arriba de un escenario y con la fluidez y demás, pero atrás hay un trabajo de años y de mucho cuerpo, ¿no? Sí, es Iván, es el clásico ejemplo del iceberg, ¿viste? Que la gente ve lo Total. que está arriba del mar y abajo hay 10 veces más de hielo. Eh, Hay mucho trabajo atrás de esto. Yo considero ser muy profesional en todo lo que hago y a pesar que he dado más de 200 charlas en toda mi vida, me sigo entrenando, sigo viendo speakers que me gustan para poder, no para imitarlos, sino para tener inspiración. Por ejemplo, Tony Robbins es mi ídolo. Total. Tuve la posibilidad de verlo en vivo y ahí me di cuenta por qué Tony Robbins es Tony Robbins. O sea, es un tipo que llena estadios y es hipnótico. O sea, el tipo, son 2 horas sin música, sin efectos especiales, es él, un micrófono, y te aseguro que no hay un segundo que no puedes dejar de mirarlo, Hay y ni un, escucharlo, ¿no? hay un documental en Netflix muy bueno de Tony Robbins. Justo detrás de cámara veníamos hablando un poco de Tony Robbins y de Jim Rohn, Sí, que fue el mentor de Tony Robbins. sí, Yo tuve la oportunidad de estar con Jim Rohn 2 veces y la verdad que es impresionante, porque sí, le habla a 40.000 personas y parece que te está sí, sí, hablando uno a uno sí, sentado sí, acá. exacto, Tienen esa capacidad. exacto, Realmente te cambian la vida. exacto, exacto, exacto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí. eh, no, como dije, no hay eh, atajos. No hay Claro. atajos. O sea, el camino es el camino de la constancia, la disciplina, la convicción. Y te aseguro que capaz que tarda un poco más, pero es más sustentable y tiene frutos. Al final del camino siempre hay, como decía Soda, siempre hay recompensa. Fuiste padre, o sea, tenés 3 hijos, Sí. distintas mujeres. Sí, 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 Algo, sí. algo que rescatan de tu entorno es la relación que llevas con todo, que realmente lograste en un momento Nadie me donde. cree. Nadie me cree lo bien que me llevo con mis ex, nadie me cree. La verdad que somos una familia que yo creo que el concepto de familia, eh, familia es donde vos te sentís seguro, ¿no? Y hemos creado una familia quizás no tradicional, no la familia tipo, pero sí somos un familión. O sea, mis hijos son hermanos, o sea, no son hermanastros ni nada por el estilo. Y nada, de hecho el mejor ejemplo fue cuando cumplí 50, estaban todos y todas con sus maridos, obviamente, y sus hijos con sus maridos de ahora. Había que poner casi un organigrama para entender, viste, la estructura familiar, pero bueno, yo creo que si uno sale un poco del preconcepto y qué sé yo, viste, como que tuvo hijos con mujeres diferentes, este, no, en diferentes tiempos, o sea, vamos a aclarar, porque Total, capaz que la gente total, piensa que era sí. el jeque era en diferentes momentos de mi vida, pero sí, sí, sí. A veces la gente que no me conoce y no nos conoce no me cree. Dice, este chamulla, ¿viste? Para decir que es el señor paz y amor. No, no, realmente tenemos una relación súper sana, súper cercana, porque, a ver, yo nunca podría hablar mal. Trato de hecho, no, creo que no hablo mal de nadie, o sea, y mucho menos de una persona que me dio lo más grande que tengo, que son mis hijos. O sea, para mí esas mujeres van a estar siempre
en mi corazón, en un lugar súper, súper de privilegio. Y aunque hoy no estemos juntos, nos va a unir siempre algo muy fuerte que es un hijo. O sea, imagínate cómo voy a hablar mal de esa persona, cómo me voy a llevar mal con esa persona si juntos hicimos algo que es maravilloso, que son nuestros hijos. Así que sí, 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 es gracioso que la anécdota de la neta es que la gente que no me conoce y yo cuento, no me cree, me miran como, viste, cuando te das cuenta que te Claro. miran como diciendo, dale, sí, porque no es lo habitual, pero sí, en nuestro caso hemos formado una familia no tipo, pero muy, muy divertida, sobre todo cuando nos juntamos todos es un show. Porque Che, termino la anécdota, porque obviamente entre las tres son amigas también, entonces se juntan para criticarme, sacarme el cuero y qué sé yo. eso es lo peor que pudiste No, haber no, hecho, no, no, ¿eh? no es bueno, no es bueno que se hagan amigas, eso no se lo recomiendo a nadie. Te llevo a la paternidad, digamos. ¿Cómo lograste combinar la paternidad con tres chicos y después el tiempo que implica, digamos, dedicarte a tu propósito y hacer las cosas que te guste y que querés lograr? Eh, Entendí que no tenía que ser un padre culposo, que quizás en términos cuantitativos no podía dar mucho tiempo, porque realmente no lo tengo, pero le doy mucho tiempo cualitativo. O sea, es tiempo de calidad real. Yo cuando estoy con mis hijos, conecto con ellos, y a veces tengo que hacer un switch, porque tengo una de 19 y una de 2, o sea, ¿viste? Y cambiar la conversación en un segundo. Las dos viven conmigo, pasan mucho tiempo conmigo, pero eso, o sea, darles tiempo de calidad. Porque de qué sirve que yo llegue a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde a casa, me siente, agarre el televisor y me ponga a ver noticieros, deportes y nada, no. Yo a veces, no sé, en coaching, ¿viste? Me encuentro con padres que no conocen a sus hijos. O sea, bueno, y ahí, digo, es un tema más que tendrás que ver con un terapeuta que conmigo, ¿viste? Total. Eh, es eso, conviví con eso, o sea, entendiendo que por mi vida quizás no podía ser el papá que te lleva todos los días al colegio y te va a buscar todos los días, pero sí soy el papá que cuando me necesitaste estuve, en cada momento importante de tu vida estuve, y soy el papá que ellos saben que no importa en donde esté, en el lugar del mundo que esté, que si ellos me llaman, yo los voy a estar para ellos y en el caso que necesiten, voy a estar al lado de ellos. Así que así lo llevé, entendiendo que es mucho más importante la calidad de tiempo que le das a tu familia, ahí agrando la respuesta, y a tus seres queridos, que cantidad de tiempo. Fer, si tuviera que poner una frase en un cartel que lo vean 1 millón de personas, ¿qué diría? Yo pondría un cartel que diga, busca la paz, pero no la paz del mundo, ¿viste? Porque capaz que eso es bastante complicado. Busca tu paz. ¿Y por qué lo digo? No es algo nuevo esto. Ya los estoicos, los filósofos que básicamente escribieron un manual de cómo ser feliz, el estoicismo habla de eso, de cómo tener una vida plena, decían que la cúspide de la autorización de una persona en este plano es la paz. Y tiene que ver con esto, ¿no? La paz es cuando una persona encuentra esa coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y cuanto más momentos de coherencia tenés, más momentos de paz tenés. Y si vos te pones a pensar, viste, esos momentos de tu vida que vos decís, la familia bien, yo bien, el laburo bien, está todo, viste, en orden. Bueno, en la medida que vos trabajás este camino interno de autoconocimiento y de coherencia, vas a encontrar muchos más momentos de paz. Yo realmente no creo que la vida sea perfecta, porque la vida tiene días muy difíciles, pero sí creo que existe una vida plena. Y una vida en plenitud es una vida en la cual vos podés abrazar y encontrarle el valor a las pequeñas cosas. Por ejemplo, estar en paz. Así que muchas gracias por la pregunta y por esta invitación. Gracias, Fer. Gracias.